¿Se ha sorprendido usted riendo más de alguna vez o estornudando y que algo le sucede? Incontinencia urinaria. De eso vamos a hablar con Francisca Contreras. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo ha estado? Muy bien. A mí me gusta tutear así porque rompemos el hielo, ¿cierto? Sí, por supuesto. Yo quiero saber si esto es normal, a cierta edad, a qué edad comienza. Bueno, la verdad es que los escapes de orinas en sí, ¿cierto? Nunca es algo normal. Ahora, usualmente en nuestra sociedad está un poquito normalizado, ¿cierto? Esos síntomas, pero como bien dice usted, tiene que ver y se relacionan también un poquito con la edad, ¿ya? Básicamente, la incontinencia urinaria nosotros la conocemos, ¿cierto? Como estos escapes involuntarios de orina y que obviamente al ir, ¿cierto? A evaluarse por un profesional que conoce obviamente respecto al tema, vamos a identificar algunos signos, ¿cierto? Que son claramente de un tipo de incontinencia que de otro. ¿A qué edad, por ejemplo, ya es frecuente? ¿Después de los 55, de los 60? La estadística nosotros nos menciona, en verdad, los estudios, ¿cierto? Nos hacen alusión a que desde los 50 años en adelante podríamos empezar a presentar estos tipos de escapes de orina. Obviamente hay muchos factores, ¿cierto?, asociados también a que uno presente estos signos y síntomas. ¿Cuáles serían esos factores? Por ejemplo, la edad de la paciente, ¿cierto? Los factores genéticos, el sexo. Es mucho más frecuente ver también la incontinencia urinaria en las mujeres que en los hombres, ¿ya? Hay una relación estimada ahí de que por cada 3 mujeres, un solo hombre sufre incontinencia urinaria. Entonces es bastante la brecha que hay, ¿cierto?, entre ambos sexos, por decirlo así. Yo pensé que era algo de la mujer nada más. Se puede presentar en los hombres y tiene que ver más que nada con el tipo de incontinencia urinaria. Ya, ¿y también a los hombres se les presenta después de los 50 años? Usualmente sí, porque se asocia, ¿cierto?, con la pérdida del fortalecimiento de los músculos, que en nuestro caso son, ¿cierto?, de la zona pélvica, en el caso de los hombres es de la uretra propiamente tal. Ya, no tiene, con respecto a la mujer, no tiene nada que ver con los hijos. Tiene un factor de riesgo asociado, ¿cierto?, la mayor cantidad de hijos, el peso que pueden tener también los recién nacidos, pero se asocia en general un poquito más con el tipo de parto. Por ejemplo, si nosotros tuvimos un parto, ¿cierto?, vaginal, que es un parto normal como lo conoce la gente, y tuvimos algún tipo de traumatismo a nivel de nuestro cuellito, ¿cierto?, un forceps, por ejemplo, un parto que fue difícil donde saliera la guagüita, eso obviamente aumenta el riesgo de desarrollar una incontinencia urinaria. Ya, o sea que es algo involuntario. Ahora existen muchas cosas para protegerse. Claro, existen algunas formas, ¿cierto?, de diagnosticar estos síntomas a tiempo. Obviamente nosotros el diagnóstico lo establecemos a través, ¿cierto?, de una entrevista detallada a la paciente, sobre todo ver qué tanto afecta el cuadro a su vida diaria. Por ejemplo, una paciente que 3 años atrás, ¿cierto?, no necesitaba el uso a lo mejor de alguna toallita higiénica o que necesitaba cambiarse los cuadros constantemente después de toser, estornudar, ¿cierto? Nosotros todo eso lo evaluamos durante la entrevista que se hace en la consulta con el profesional. Obviamente podemos complementarlo con algún tipo de examen de laboratorio, ¿cierto?, orinas, urocultivo. Ver también el impacto que genera este cuadro en la calidad de vida, cómo ella se relaciona a lo mejor con su pareja, ¿ya? Si le afecta, por ejemplo, salir a comprar al centro y tiene que andar siempre con las toallitas en la cartera, con algunos pañitos húmedos. Todo eso obviamente uno lo evalúa en la consulta. Y esto va afectando, ya si comenzó con algo poco, por ejemplo, que manchó el cuadro, ya, y después se hace más repetitivo. Si no tiene la evaluación a tiempo por un profesional, probablemente el avance, ¿cierto?, del cuadro se va a caracterizar por un inicio obviamente más leve, ¿cierto?, y al pasar el tiempo se va a ir haciendo un cuadro mucho más grave, si es que no se diagnostica a tiempo. O sea que hay que ir inmediatamente uno encuentre estas sorpresas. Exacto. Es como normal que la persona piensa que... Yo creo que todas las personas se ponen rojas, que se sienten muy mal, ¿cierto? Eso es efectivo. Generalmente son pacientes un poquito más mayores, ¿cierto?, 55 años hacia arriba en general, que llegan con mucho temor a contar el problema, aún así siendo nosotras profesionales. Entonces, imagínense,
tenemos esta paciente que le cuesta contarle a una persona que sabe respecto al tema, obviamente va a ser mucho más difícil abordarlo, a lo mejor con una persona más cercana, una amiga, alguna persona que la pueda aconsejar. Entonces, sí es mucho más impactante, ¿cierto?, el tema de presentar estos cuadros de incontinencia. La pregunta que le hice delante, si consultamos a tiempo, ¿existe algún tratamiento? Sí. El tratamiento se enfoca principalmente, ¿cierto?, a la severidad del cuadro de la incontinencia urinaria. Tenemos unos tratamientos, ¿cierto?, que son más conservadores, esa es como la definición, donde el enfoque va principalmente, ¿cierto?, a mantener como en raya este cuadro clínico. Ya, por ejemplo, fortalecer los músculos del perineo, ¿cierto?, que son nuestros músculos bajos, ¿cierto?, que están la vagina, el ano, etcétera. Y también algunos usos de pesarios, que son como instrumentos, ¿cierto?, que ayudan a que esta musculatura no siga cediendo. Ya, esos son como manejos más conservadores para cuadros más leves, ¿cierto?, de incontinencia urinaria. Mientras que en cuadros más severos tenemos ya cirugías propiamente tales, donde lo que consiste es colocar una mallita, ¿cierto?, que hace una especie de contrarreste al cese del músculo, ¿cierto?, que está ya lleno de pipí, por decirlo así. Bueno, eso sería como a los 55 años, a los 50, cuando recién se está detectando, porque después de cierta edad ya no valdrá la pena. Lo que pasa es que en general cuando llegan pacientes con cuadros severos, ¿cierto?, ellos evalúan obviamente el compromiso o lo que afecta a su calidad de vida por sobre la cirugía. Entonces, aunque usted no lo crea, sí prefieren la cirugía, pese a que tienen más edad. ¿Sí? Sí, la prefieren. Yo pensé que había una pastillita, alguna cosa. No, hay algunas sustancias farmacológicas que ayudan un poquito a contrarrestar algunos tipos de incontinencia. Sin embargo, lo más efectivo siempre en cuadros severos es la cirugía. Una cirugía. Sí. Bueno, en San Vicente difícilmente que la hagan, tendría que ir uno a Rancagua, eso. La verdad es que existen las formas de derivación. ¿Sí? Ya uno realiza, de acuerdo al caso obviamente, la derivación correspondiente al centro de referencia, que en nuestro caso es el Hospital de San Vicente y de Rengo, ¿cierto?, donde a la paciente es evaluada por un ginecólogo, ¿ya? Y es el ginecólogo quien decide el tratamiento o la conducta a seguir. Ya, o sea que usted no se avergüence, señora, y señor también, porque me quedó clarito que cada 3 mujeres ahí existe un hombre con incontinencia urinaria. Usted, señor, tampoco sienta vergüenza. ¿Usted nunca ha atendido varones? Sí, he atendido varones en la posta, sí. Yo trabajo en posta y en CESFAM. Así que sí, allá se ve un poquito más la consulta de varones en comparación acá al CESFAM, donde es un centro más grande. Yo supongo que por vergüenza los hombres no consultan mucho. ¿Ve que es bueno ver así de simple? Porque también yo sabía que era una enfermedad de mujeres, que avergüenza mucho. Exacto. Eso lo tenía claro, porque no sé por qué razón piensa que es algo que van a decir, pero es algo normal. De acuerdo a la edad. Es normal, es más frecuente de lo que uno cree y lo bueno es que también tiene solución. Se puede mejorar la calidad de vida de la persona que se ve aquejada por la incontinencia. O sea que hay que consultar. Solamente eso es lo que tiene. No existe ningún examen. Como le digo, generalmente los exámenes van más enfocados, por ejemplo, al examen físico que uno hace durante la consulta, ¿cierto?, a la que acude la usuaria, que en general tienen unos nombres más técnicos, ¿cierto?, que nosotros obviamente conocemos, pero se hace obviamente la evaluación por examen físico, se piden estos exámenes complementarios donde podríamos tener exámenes de orina, urocultivo, ¿cierto?, los cuadros o la estimación de cuánto pierde esa paciente, ¿cierto?, de orina en relación a la urgencia, por ejemplo, de hacer pipí o cuando todo se estornuda. Y obviamente, como le decía, ¿cierto?, tiene que ser evaluada por un profesional especializado en el caso de los cuadros más severos. Y ahí obviamente se piden otros exámenes complementarios de acuerdo a lo que estime el profesional. Y ahí el profesional deriva. Exacto. Y decide también el manejo con el tratamiento. Si es ejercicio, ¿cierto?, este tipo de pesario que ayuda a contrarrestar el cese del músculo, o bien la mallita, que eso ya es de más larga duración y que es para casos severos. O sea que hay solución, va a mejorar su calidad de vida, así que consulte. Hay que pedir hora con la matrona,
qué se hace? Porque la gente de repente, si tengo más edad de 60, 65, ¿qué voy a ir? Ya yo como que no tengo remedio, dicen muchas. Nos pasa mucho que en general las pacientes sobre los 60 no quieren tomarse el PAP, no quieren tomarse la mamografía y les da mucho temor, ¿cierto?, consultar a las matronas, médicos, en general a los profesionales. Sin embargo, es súper importante que las personas, ¿cierto?, en este caso las mujeres que trabajamos nosotros más directamente, se tomen sus exámenes de medicina preventivo de la mujer, mamografía, ¿cierto?, ojalá todos los años, el PAP cada 3 años también, y obviamente dentro de la evaluación ginecológica que uno hace en el control, que debería ser una vez al año como mínimo, ¿cierto?, tengamos la evaluación también de este piso pélvico, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, para evaluar el riesgo de tener alguna incontinencia o de un prolapso genital. ¿Y cómo le decimos a la señora que pierda la vergüenza? Que se atreva. Es que las mujeres ahora estamos empoderadas, entonces hay que perder la vergüenza. Vaya nomás, señora, y la va a atender la señorita. Y también tiene que ir a su sector. Exacto. La idea es que durante el horario regular del CEFAM, ¿cierto?, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, se dirija al sector correspondiente y obviamente hay algunas atenciones también durante la semana y los fines de semana, el día sábado, hay algunas colegas también que hacemos extensión horaria donde también se prestan, ¿cierto?, las distintas prestaciones de matrona. Control ginecológico, toma del PAP, ¿cierto?, control de regulación de fecundidad. Todo eso también se puede encontrar en horario de extensión. Vamos a hacer una breve pausa. Usted no se separe de nuestra sintonía, que este tema de la incontinencia urinaria puede que sea algo que le esté afectando y puede mejorar su calidad de vida.